Sí, Sagrado nos acompaña esta mañana. Quiero destacar una situación, es quizás una de las pocas asambleístas, más bien decir, la única asambleísta de la provincia de Imbabura que cuando se necesita responde el teléfono y cuando se le invita acude a las invitaciones. Los demás no responden el teléfono, ojalá en algún momento nos respondan y puedan también comparecer ante la ciudadanía imbabureña cuál es su gestión. Destaco eso como una virtud importante que hay que resaltar, eso sí. Gracias por acompañarnos. Gracias, Luis. Bienvenido. Buenos días. Apareció la asamblea. Bueno, es demasiado tarde respecto a lo que han sido los hechos de octubre. Es evidente que hubo una evaluación en el Pleno y fue muy crítica. Sin embargo, luego de que sucedió lo que sucedió, se ha conformado una comisión de investigación. Lastimosamente tiene un enfoque, a mi criterio, muy unilateral. Solamente se va a restringir a investigar los hechos que se han suscitado en Una función comisión de la que seguridad intentará pública. ratificar la versión oficial de los hechos de octubre. Nos preocupa eso, nos preocupa que su conformación tenga este riesgo. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es, como Frente Parlamentario de Derechos Humanos, apoyar apoyar y promover lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo. Hay un relator de Naciones Unidas, hoy mismo llega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se está impulsando la documentación o documentándose a todos los hechos, porque lo importante es que el país conozca esa verdad y conozca toda la verdad. Cuando hablamos de verdad nos referimos exactamente ¿a qué? Bueno, primero a que existe 9 fallecidos, a que existe heridos, a que existe personas encarceladas, personas con fórmula de juicio, y que muchas veces en una protesta social, puede endilgarse la responsabilidad a quienes fueron aprehendidos, responsabilidades que se habla inclusive de establecer culpables respecto a lo que fueron las pérdidas económicas, las pérdidas patrimoniales, de lo que implica una serie de consecuencias de estos hechos en donde hubo violencia casi generalizada, pero también hubo represión oficial. Entonces no se puede obviar en una investigación en la Asamblea Nacional que está integrada por personas y por sectores políticos que desde ya se empeñan en identificar responsables de un golpe de Estado y no ver en su conjunto la integralidad de las causas que generaron esta protesta social. Y de hecho la Asamblea igualmente fue criticada por la ciudadanía, por lo tanto le corresponde volverse a reconectar con sus intereses. Pero ¿es posible algo así? Porque un presidente de la Asamblea que sale y dice que no se reunió porque ellos no se iban a prestar para ningún intento golpista dentro de lo que estaba pasando, pero tampoco se pronunciaron ni a favor ni en contra ningún tipo de acción. Es decir, tal vez la posición es lógica, hay que fortalecer la democracia, evitar que se aviven situaciones que puedan afectar a la estructura democrática, pero también algún pronunciamiento debe haber durante esos 11 días de paralización. Pero mire, eso ya hablando de los hechos mismos de octubre, pero en marzo, cuando se firmó el acuerdo o la carta de intención con el Fondo Monetario, varios sectores tuvimos la iniciativa de poner al debate en el Pleno sobre conocer la carta, sobre discutir la carta. Nunca llegó Nunca llegó el acuerdo a la Asamblea Nacional. Y en vista de la omisión de esta acción importante y necesaria para el país, no porque conozcan los asambleístas, sino para conocer, cuáles eran las condiciones, inclusive en la posibilidad de que tenemos que hacer leyes para contribuir a que ese acuerdo se cumpla, si se quiere, pero se sometió a votación en 2 ocasiones, Fabricio. Y con los votos de los asambleístas se negó conocer la carta de intención. Ya esto nos parece un extremo de parte de la Asamblea, y eso ocurrió antes de los hechos. Entonces fueron situaciones que se acumularon y que la Asamblea se quedó sin los instrumentos como para poder responder en un momento tan difícil como fueron lo de los hechos de octubre.
hay circunstancias como las que la Asamblea también siguió la agenda del Ejecutivo. Recuerde que ha pasado 3 meses anunciándose que llegarán reformas a la Asamblea. Durante los 3 meses, hasta cuando se dieron los hechos, nunca llegó las leyes. Hoy estamos tramitando un proyecto de ley de carácter económico urgente que tiene muchos problemas, que tiene muchas dificultades y que justamente hay diferentes opiniones al interno de la Asamblea. Mucho la y atención, en 30 por ejemplo, días tenemos que resolver una ley de 400 artículos. En esta propuesta de ley, escuchaba el día viernes a los sectores comerciales de Quito, de la Cámara de Comercio, y expresaban su total inconformidad por lo que decía la ley. Y también los sectores sociales están no muy conformes con lo que dice la ley. Es decir, alguien no está sintonizando muy bien las necesidades del país. ¿Es su criterio? ¿Cómo ustedes ven esta situación? Persiste, diría yo, esta unilateralidad de un equipo económico del gobierno que no logra visibilizar la integralidad del problema de la economía del país. No hay un programa económico para el país, hay medidas aisladas y eso hace, por ejemplo, que haya sectores que han puesto sus alarmas respecto de lo que es la autonomía del Banco Central. Se prohíbe la intervención del Estado, se conforma, tiene otra estructura el directorio en donde no va ningún ministro, no hay ningún sector de lo público. Sí, o sea, para garantizar se ha dicho el que no se utilice los recursos del Banco Central para los gobiernos de turno. Pero sin embargo de eso se da todas las facilidades para que el sector privado sí pueda hacer uso de los recursos que se gestionan a través del Banco Central. Mire, hay precisamente con la posibilidad de repatriar capitales desde el exterior, hay temas, o sea, que nos preocupa. Por ejemplo, el hecho de que se ponga incentivos al retorno de capitales, sin embargo, se ponga facilidades como estas, que quienes traigan dineros de afuera del país no estarán sujetos a procesos de determinación por concepto de tributos, ni a sanciones administrativas por el incumplimiento de deberes relacionados con los tributos. Tampoco se iniciarán respecto de estos sujetos procesos de investigación penal por delitos de enriquecimiento privado no justificado. No se realizará ningún proceso por defraudación tributaria. Es decir, o sea, no importa el origen del dinero, no importa qué dinero, sino puede haber un dinero sucio de cualquier parte y obviamente esta desregularización a pretexto de promover la inversión privada, o sea, tiene problemas. Entonces, se puede traer capitales, pero al mismo tiempo, con la misma facilidad, se puede sacar capitales. Entonces, estamos en la obligación de advertir que la dolarización en el país, sin tener esa intención de causar alarma, es nuestra obligación prever que esta dolarización no se caiga en el país. Por lo tanto, o sea, tenemos la responsabilidad de advertir esto en la Asamblea, de ampliar la discusión y el debate en estos 20 días. Es que esa es la limitante, porque no se puede ampliar el debate por el justo tiempo que tienen para analizar y aprobarlo. Los sectores políticos, los sectores económicos, los sectores empresariales, los afectados están concurriendo a la Asamblea. Vamos a hacer los asambleístas, algunos asambleístas, tenemos equipos económicos importantes que se han agrupado para asesorarnos, porque nosotros no somos los expertos. Por lo tanto, o sea, estamos en la intención de presentar alternativas, porque tampoco, o sea, podemos decir esto no funciona y hay que votar en contra. Pero si es que eso no hay un oído receptivo, va a haber una propuesta de archivo de la ley. Y eso sería otro problema. Sin embargo, de todo esto se anuncia también que esta semana se redactaría el nuevo decreto de eliminación de subsidios. Hay expectativas sobre eso, que es parte del tema económico, y hay el anuncio de las reformas laborales. Entonces, tenemos problemas,
porque hasta el 1 de noviembre el gobierno tiene que ingresar la proforma presupuestaria. Por lo tanto, el ministro de Finanzas ya ha advertido que lo que suceda con esta ley, lo que suceda con el decreto de eliminación de subsidios a los combustibles, no es parte de la proforma presupuestaria del 2020. Entonces, estamos, diría yo, con los tiempos que no van a permitir un mayor debate y, sin embargo, los problemas no son tan fáciles de solucionar. Por eso es que también, por otra línea de trabajo en la Asamblea, nosotros estamos impulsando una normativa que ayude a salir especialmente a los emprendimientos. Estamos impulsando esta ley de los emprendimientos. Hemos propuesto, por ejemplo, que se incorporen nuevas formas societarias, se llaman estas sociedades de acción simplificada, ¿no? Y también las sociedades de beneficio colectivo, que permitan, eliminando todo tipo de tramitología, pasar a una formalización de lo que son estos emprendimientos para que sean sujetos de crédito, para que puedan evitarse gastos innecesarios y para que pueda, diría yo, generarse, dinamizarse esto que ya en el país el 60% de la gente lo hace y que es un negocio por cuenta propia, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos y la opción que tenemos los ecuatorianos. Entonces, estamos más bien impulsando esta ley. Ojalá este miércoles podamos hacer la socialización aquí en la Cámara de Comercio. Hemos invitado al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, quien vendrá a socializar esta normativa y se corresponde con lo que ahora pasa en el mundo. Mire, solamente en Colombia la implementación de estas nuevas formas asociativas generó que en 10 años se hayan constituido 500.000 empresas. Pero son empresas que usted lo puede hacer en 24 horas, vía digital. Están vinculadas a las plataformas digitales, están vinculadas inclusive a encontrar fondos colaborativos a nivel internacional de los proyectos de emprendimiento. Usted lanza a la plataforma digital y puede encontrar capitales semillas, puede encontrar asociatividad de capitales inclusive internacionales para impulsar proyectos productivos. Entonces estamos más bien en esa lógica de impulsar iniciativas, o sea, propias que la gente pueda generar para cubrir este déficit de trabajo que existe. O sea, no y que se va a incrementar según lo anunciado el gobierno. No se logra con los incentivos que se hizo, con la remisión de intereses en las otras leyes, con la posibilidad de que vengan capitales, la eliminación de algunos impuestos, no se ha logrado generar trabajo. Tenemos una alerta inclusive de que en los últimos meses más bien se incrementó la salida de capitales y eso es muy peligroso para el país. Por lo tanto, no hay control. Estamos, o sea, al margen de que transcurre estos 30 días, de que esta ley pase o no pase, a lo mejor, o sea, no pueda incidir, pero es nuestra obligación, después de los 30 días, después de lo que significa la aprobación del presupuesto de estas medidas económicas, de seguir construyendo otras alternativas, porque hay riesgos, primero, de que la pobreza va creciendo, de que el empleo y el subempleo es todos los días se incrementa, y de que las condiciones, o sea, del país, de desarrollo y de crecimiento del país, o sea, empeoren. Por lo tanto, o sea, es nuestra obligación desarrollar este tipo de leyes. Vamos a poner al debate esta ley del emprendimiento. Hemos puesto al debate también la reforma a la ley de compañías para ampliar estas capacidades o estas nuevas formas societarias. Hay lo que se conoce también estas empresas de interés colectivo, en donde se puede captar recursos para, especialmente dentro de lo que son la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, en donde las empresas tengan una calificación cuando preserven el medio ambiente, por ejemplo, cuando tengan políticas alternativas de desarrollo económico, o sea, a lo que se está generando por parte del Ejecutivo. Entonces nosotros estamos como Asamblea generando estas normativas y lastimosamente nos topamos con un problema. El país no está preparado
virtualmente y digitalmente para utilizar plataformas colaborativas a nivel internacional. Necesitamos que la Superintendencia de Compañías tenga habilitada una plataforma capaz de que al ingresarnos a llenar un formulario a quienes estén interesados en formar una empresa, pueda certificar, por ejemplo, el nombre o la razón social y enseguida en línea darle la aprobación. Al mismo tiempo, presentarle 2 o 3 alternativas de estatutos y con un visto bueno, tener aprobado el estatuto. La constitución de la empresa necesita que haya registro de firmas electrónicas. Automáticamente con una firma electrónica dar respuesta y en 24 horas tener constituida una empresa. Son cosas que se están en un país como este. Finalmente, así está el mundo y por lo tanto tenemos que ir hacia allá. Finalmente, la ley al parecer va a pasar tal cual se presentó al Ejecutivo. Hay bloques que ya se han manifestado, que han venido operando un bloque dando paso a la política que el Ejecutivo de alguna manera le ha impuesto a la Asamblea. Mucha expectativa de que algo cambie con respecto a esta ley económica urgente que envió el gobierno no existe. Bueno, al parecer está funcionando una coalición política que tiene, creo, Alianza País y los independientes. Hay observaciones del bloque del Partido Social Cristiano referente a otras temáticas, como por ejemplo el gravar impuestos a las empresas que sobrepasen de cierta 10 millones al año. De 10 millones al año, hay una tabla, ¿no? En definitiva, hay observaciones a esa parte de la ley. Recordemos que esta ley reforma alrededor de 18 leyes. Inclusive reforma la Ley Orgánica de Educación Superior que nosotros estamos presentando nuestra observación, ¿no? Se puede impulsar todo tipo de profesionalización, especialmente de profesiones de maestrías, sin el permiso del Consejo de Educación Superior, sin el permiso del Consejo de Acreditación, ¿no? Es decir, sin el registro y sin la calificación de los estándares de calidad. Eso que debió generarse un debate importante para reformar la Ley de Educación Superior, hoy le vemos siendo parte de una ley de económica urgente. Solamente ese hecho hace observar que la ley adolecería de cumplir que sea de una sola materia, como dice la Constitución. Hay problemas en la ley y esperamos, o sea, que las observaciones que se presenten sean acogidas para que pueda ser sometida a votación. De lo contrario, puede haber una moción de archivo o no puede pronunciarse la Asamblea, lo que permitirá que entre por Ministerio de la Ley tal cual fue presentado. El día de ayer yo me he reunido con la Asociación de Contadores de Imbabura, a nivel nacional también hay esa preocupación. Se elimina un gran rubro de empresas que representan cerca de 80.000 empresas que no deberían llevar contabilidad. Se elimina la exigencia. ¿No? La exigencia que no deberían llevar contabilidad. Mire, solamente ese hecho generaría que los contadores, o sea, ya no tengan esa fuente de ingresos proveniente de la prestación de estos servicios. Entonces, hay problemas y yo creo que tal como está presentado, lejos de generar empleo, que es uno de los objetivos, lo que está haciendo es poniendo obstáculos y poniendo en riesgo esta posibilidad que tenemos especialmente de, a través de la prestación de servicios, en el caso de los contadores, de tener una fuente de ingreso. Nos preocupa la dolarización, es un tema de todos los sectores, de empresarios, de trabajadores, del tema político, preservarla, pero hay diferentes enfoques y formas de ver cómo se preserva esa dolarización. Hay problemas y vamos a estar al frente de esto, estamos rodeándonos de equipos técnicos, profesionales, que nos permitan presentar propuestas y no quedarnos únicamente en posiciones extremas de votar en contra o simplemente votar a favor sin tener una causa sin mayor debate, que sería muy grave. Sin fundamento. En eso estamos. Agradecemos la presencia de la asambleísta Silvia Salgado esta mañana. De día lunes nos vamos a una breve pausa, seguimos con más entrevistas.